Muy buenos días, tardes o noches. Eh, Nosotros somos el equipo impresionante de el cuarto carrera de Ingeniería Industrial, y mi equipo está conformado por las siguientes personas: Blanco Rodríguez, Daniela Ivón, Cuevas Jiménez José Luis, Gaitán Moreno José de María, Isidro Mateo Yarelín, Juárez Hernández Félix Emiliano, Ruiz Hernández Ilse Maite. Y hoy le venimos a presentar el tema: procesos tecnológicos para la obtención del acero, hornos BOF eléctricos, convertidores de Bessemer y tomas. De la unidad 1 de procesos de fabricación, es el tema 1.5. ¿De qué trata este tema? En amplia mayoría, ahorita es como una introducción o una explicación. Se trata de cómo los hornos han ido evolucionando para la obtención del acero. O sea, han ido creciendo gracias a esto, debido a que, pues de una manera primitiva, los hornos primero eran un poco más, se podría decir que manuales. Tenías que estar ahí, estar haciendo tú la obtención del mismo acero, estar en el proceso. Tal vez podrás sufrir quemaduras o a otras cosas, porque pues estás expuesto a diferentes calores, diferentes temperaturas altas. Así que de eso se trata este tema, de cómo cada horno ha ido sustituyendo a los diferentes. Por ejemplo, el horno Bessemer, que fue uno de los primeros, y para posteriormente el de oxígeno, que es el BOF, y pues en un último, pues el eléctrico, que se podría decir que pues sustituyó a todos, debido a que a su manera fácil de usar, a su manera de fácil manejo por los ingenieros o por las personas que quieren obtener el acero. Asimismo, en este tema nos enfocaremos más en cómo estos hornos ayudan al ingeniero industrial o al ingeniero en general a, a la obtención del acero, a cómo el acero es parte fundamental de cualquier proceso de fabricación. O sea, el acero en sí, la mayoría de objetos en el mundo, y más los primitivos o anteriores, ocupaban acero, ya que es un objeto y un material muy resistente, y por eso se basaban más en ese uso. Además de que muchas armas, muchas cosas de defensa, las puertas, la mayoría de cosas tenían acero, los autos, y como esto hacía que la obtención del acero fuera más fácil o más difícil dependiendo del horno y cuáles son sus ventajas y desventajas. Eso sería todo por mí. En un momento vuelvo explicando el horno visible. Muchas gracias. El tema de los procesos tecnológicos para la obtención del acero. Para la obtención del acero hay dos cosas fundamentales para obtenerlo, que son el arrabio, que es la mezcla del hierro con carbón que no se ha quemado y impurezas que no se han podido eliminar. La otra es chatarra metálica e inoxidable. El tipo de materias primas condiciona el proceso de fabricación. Líneas generales: para fabricar acero a partir de arraigo se utiliza el convertidor de oxígeno, y partiendo que la chatarra metálica queda como única materia prima para los hornos eléctricos. Las estimaciones del porcentaje mundial de industrias que utilizan el convertidor con oxígeno en 1995 era de un 59%, y un 33% que eran utilizados para el horno eléctrico. El horno eléctrico usan un 100% de chatarra metálica como materia prima, que es muy buena para este tipo de procesos. Y la media de las estadísticas calcula que el 85% de las materias primas son metálicas, convirtiéndolo en un proceso más favorable desde el punto de vista ecológico, que ayuda a que no se contamine la atmósfera en ese proceso para obtener el arraigo, ya que no se usan hornos de calcinación y así. Una vez obtenido el arraigo o el hierro esponja, que este es de mayor pureza que el que se produce en un horno de calcinación o un alto horno, es necesario que se refine esto para que el material pueda ser útil para
objetos y materiales para acero o hierro comercial como lo conocemos, y así este pueda desempeñar una mejor labor en los productos, objetos o artefactos. A mí me tocó explicar los procesos para la obtención del acero y voy a mencionar algunas generalidades de lo que es pues todos los procesos del acero. Más adelante mis compañeros van a explicar los diferentes procedimientos de los distintos hornos y formas para obtener diversos productos o aceros. Como primer punto tenemos que la fabricación de acero se destina aproximadamente el 75% del agravio que se produce en los altos hornos. Y el segundo punto a explicar es que el acero es una aleación de hierro con una pequeña cantidad de carbono, menor al 1.76%. Otro de los puntos también muy importantes a mencionar es el sistema de inyección de oxígeno, que este es cuando se obtiene el acero en los hornos convertidores a través de una operación que se denomina fino. Uno de los métodos más utilizados es este, que es el sistema de inyección de oxígeno, que lo vamos a mencionar a continuación, y también vamos a mencionar todo el procedimiento. Ahora vamos a ver qué metemos en el convertidor. Principalmente el agravio, que aquí puse una imagen de lo que es el agravio para conocerlo mejor, y vamos a sacarlo del alto horno antes de que se enfríe, que se mete en el convertidor. Recordemos que el agravio tiene hierro, carbono e impureza. También otro producto que vamos a meter al convertidor es la chatarra de hierro. Como vemos que los rines de los carros, o aquí muestra una pequeña imagen para conocer qué es la chatarra de hierro. Y procede de coches, electrodomésticos, etc. También vamos a meter lo que son los fundentes, y hay que recordar que los fundentes es el carbonato cálcico, y que lo empleamos como detergente para eliminar diferentes impurezas. Y por último, el oxígeno. Es muy importante el oxígeno en este procedimiento. Se inyecta presión en el centro del convertidor a través del tubo con forma de lanza, y con ello conseguimos quemar parte del carbono que no se había quemado en el alto horno. Ahora vamos a ver qué obtenemos del convertidor, y son dos elementos, que son las escorias y el acero. Principalmente las escorias pues lo que hacen es que el fundente se pega a las impurezas y las hace flotar formando la escoria. Y el acero, que en la parte inferior del convertidor quedará el hierro y el carbón que no se ha quemado. Bueno, y finalmente vamos a iniciar con lo que es el proceso de la colada, un proceso muy importante porque ya es la parte final. Para ello vamos a iniciar parcialmente el convertidor para que caiga solo la escoria, como por ejemplo tratamos de eliminar solo la nata que queda encima del vaso de leche. Y ya una vez eliminada lo que es la escoria, se vuelca totalmente el convertidor para que así caiga el acero dentro de los moldes que tendrán la forma de las piezas que nosotros queramos obtener. Y listo, fueron algunas generalidades principales de lo que es la obtención del acero. A continuación mis compañeros van a explicar los diferentes procesos de los hornos y la importancia, así como ventajas y desventajas. Bueno, a mí me toca el tema de horno convertidor Bessemer. Dirán que es el horno convertidor Bessemer. Es uno de los primeros hornos que existió para producción masiva del acero. Es convencionalmente muy bueno. Tal vez es un poco más primitivo que los actuales convertidores o los hornos que son eléctricos o cosas así, pero es un horno muy utilizado anteriormente. Tiene muy buenas cualidades y les explicaré un poco cómo es su funcionamiento. Bueno, no sé si podrá ver. Aquí hay una apertura
que es donde entra el acero y entra también, se puede decir que la basura, no es basura en sí, es como lo que no sirve, pero que también están dentro del acero, donde se almacena en este vaso y que también está un revestimiento refractario, como podrán ver, que es para ver dónde está o dónde se almacena, y pasa a donde está el hierro fundido, que es donde se concentra la mayor cantidad de calor, que va desde abajo, desde las toberas, que es donde se puede decir que enciende la temperatura. Pero algo interesante de este horno es que para regular la temperatura se le pone aire dentro por una válvula para regular la temperatura por medio de este tubo. Este tubo es muy importante debido a que por medio de él son donde se podría decir que se mete la regulación de temperatura. También se hace también por medio del eje, derivando de cuántas vueltas se esté dando, pero podría hacerse por eso, pero la manera más efectiva en este horno es hacerlo por medio del aire, de echarle aire por la válvula para regular su temperatura. Es un horno básico, se podría decir, pero pues las más convencionales y útiles para los ingenieros o para la persona que desee crear acero en general. Bueno, otro punto del que quiero hablar es de las ventajas y desventajas. Bueno, les voy a recitar algunas ventajas y también las desventajas. Las ventajas son reducir el tiempo para refinar el hierro. No es necesario combustible, pues la temperatura se logra a partir del calor del proceso de oxidación, alta capacidad de producción y bajo costo de acero obtenido. O sea, como es un horno muy grande, la verdad es un horno muy grande, o sea, tiene mucha capacidad y puede producir demasiado acero en una sola tona. No necesitas combustible, como podrían ver, porque literalmente todo es casi manual, simplemente es calor. Y es muy rápido, es demasiado rápido, es muy ágil, pero también hay grandes desventajas. Las desventajas son: hay grandes pérdidas de metal al quemarse, no se puede transformar grandes cantidades de chatarra, las fundiciones deben ser de una determinada composición, se hace difícil regular el proceso teniendo aceros con elevados contenidos de hierro y nitrógeno. Como pudieron ver, no es fácil regular la temperatura, por lo mismo de que está hecho con oxígeno, que simplemente tú lo regulas con una válvula, pero pues al final de cuentas no es algo tan exacto como podríamos decir hornos nuevos. Y pues eso sería todo. Esto es el horno convertido Bessemer y muchas gracias. Hasta luego. Horno básico de oxígeno, BOF. Es un horno muy parecido al Bessemer, con la gran diferencia de que a este horno, en lugar de inyectarle aire a presión, se le inyecta oxígeno a presión, con lo que se eleva mucho más la temperatura que en el Bessemer y en un tiempo muy reducido. El nombre del horno se debe a que tiene un recubrimiento de refractario de la línea básica y a la inyección del oxígeno. La carga del horno está constituida por 75% de arrabio procedente del alto horno y el resto es chatarra y cal. La temperatura de la operación de horno es superior a los 1650 grados centígrados y es considerado como el sistema más eficiente para la producción de acero de alta calidad. Este horno fue inventado por Sir Henry Bessemer a mediados de 1800, solo que como en esa época la producción del oxígeno era cara, se inició con la inyección de aire, con lo que surgió el convertidor de Bessemer. Algunas de las ventajas son:
es un proceso más barato por consumir menos energía. Esa sería la número 1. La número 2 es producir más acero respecto al factor cantidad-tiempo. Por otro lado, las desventajas serían: 1. Emite gases contaminantes. 2. Al inyectar oxígeno durante el proceso se producen impurezas. Es el acero por oxidación. 3. No se pueden agregar aleantes durante la etapa de aceración. Por otro lado, tenemos un esquema de lo que viene siendo el horno básico de oxígeno. Vienen algunos pasos, que es el A, carga de la chatarra, desperdicio en el horno. La B sería la carga del hierro derretido. La C, adición de caliza quemada. La D, el soplado con oxígeno. La E, el sangrado del horno. Y la F, el vaciado de la escoria. Bueno, a mí me toca hablar sobre el horno de arco eléctrico. Bueno, lo utilizamos para obtener el acero o acero inoxidable, ya sea a partir de la chatarra o de ferroalmaciones, mediante la fusión de la carga por arco eléctrico con electrodos de grafito. Bueno, pues esto cuenta con una cuba y bóveda refrigerados por agua, con un sistema de giro de la bóveda para la carga de la chatarra. Están provistos de un sistema de colada por piquera convencional o por el fondo mediante piquera excéntrica y brazos portaelectrodos de cuerpo de conductor de corriente. Están dotados de un sistema para aplicación de energía de origen químico mediante inyectores multifunción, circuitos secundarios de alta intensidad a base de conductores de cobre refrigerados por agua y simetrizados electrónicamente, además de contar con regularización automática de movimientos electrodos por control digital. Bueno, pues como aquí se ve la imagen, es lo que es un horno de arco eléctrico y tiene transformador, conexión de cable flexible, brazos de electrodos, sujeción de los electrodos, pórtico de brazos, salida de humos refrigerada, paneles de refrigerados, estructura oscilante, cremallera, bóveda refrigerada, dispositivo de volteo, grupo hidráulico y electrodos. Pues bueno, el proceso de función está en la preparación del horno. Lo que se hace ahí es corregir ya las zonas que están desgastadas o deterioradas por el revestimiento de la solera. Se le echa polvo de magnesita o polvo mojado con vidrio líquido o ya sea arena. Pues en la 2, que es la carga de los materiales, lo que se hace ahí es el componente principal de los materiales de carga es el HRD o la chatarra de acero, ya sea de a 90 a 100%. Para aumentar el contenido de carbono en la carga se introduce el arrabio, que es menos del 10%, así como pedazos de electrodos o coque. Bueno, en el derretimiento lo que se hace una vez terminada la carga, se bajan los electrodos paulatinamente y se desconecta la corriente. Los materiales se funden a medida que va aumentando el líquido de los electrodos, se elevan, ya que los reguladores automáticos mantienen constantemente la longitud del arco. El derretimiento de los materiales de carga en el HAE, se oxidan los componentes de la carga, se forma la escoria y se pasa el fósforo a ella. Pues la baja temperatura y la escoria básica ferruginosa favorece la desfosforación. Para acelerar el derretimiento se usan a veces los quemadores de gas y oxígeno que se introducen en el espacio útil a través de la lanza bóveda. Bueno, y como para finalizar el tema, están las ventajas y las desventajas del horno de arco eléctrico. Pues una de las ventajas es que es versátil, ya que funde cualquier tipo de material. La segunda ventaja es que
tiene un bajo volumen de gases efluentes. Y la tercera ventaja es que usa eficientemente energía eléctrica. Y como desventaja tenemos el costo de energía, que es algo alto, elevado. Y en el segundo tenemos las pérdidas de polvo pequeñas debido a bajo gas. Y como último es la carga seca. Para concluir todo el tema de todos los hornos, nuestro compañero va a dar una breve conclusión. En conclusión, puesto que el acero es uno de los materiales más utilizados y versátiles dentro de la sociedad actual, se buscan maneras distintas para obtener lo más puro posible, con el fin de que no pierda sus propiedades características. Para esto existen distintos tipos de hornos y convertidores. Los procesos que se observan en cada uno de estos son los más utilizados dentro de la producción del acero, dependiendo principalmente del volumen de producción, del carácter del agravio y del tipo de acero que se desea obtener. En estos videos vimos distintos tipos de hornos, como el horno Bessemer. Es un horno de forma de pera que está formado con refractario de línea ácida o básica. El convertidor se carga con chatarra fría y se le vacía agravio derretido. Otro tipo de horno es el horno básico de oxígeno, POF. Es un horno muy parecido al Bessemer, con la gran diferencia de que a este horno, en lugar de inyectar aire a presión, se le inyecta oxígeno a presión, con lo que se eleva mucho más la temperatura que en el Bessemer y en un tiempo muy reducido. Horno de arco eléctrico. Por lo regular son hornos que solo se cargan con chatarra de acero de alta calidad.